Uno siempre se supone que queda más o menos conforme con lo que escribe para decir en estas líneas editoriales. En el caso de hoy, el tema no es de los más gustosos, para lo personal digo. Porque el tema de estas líneas editoriales, un poco más extensas que lo habitual, muy poco, es el odio. Y no solo de estas líneas editoriales, sino de alguna parte sustantiva del programa. Planteado así el odio de manera tan seca y contundente, quizás y ante todo deba reconocerse que es más propio de cientistas sociales que de un simple periodista u opinólogo. Pero, precisamente porque uno es esto último y se cree con, por lo menos, algunas capacidades analíticas, registra que su razonamiento respecto del clima político y social de la Argentina desemboca en algo que ya excede a la mera observación periodística. Planteemos de entrada la, es probable, única cosa con la que muy difícilmente no nos pongamos todos de acuerdo si se parte de una básica honestidad intelectual. Con cuantos méritos y deficiencias quieran reconocérsele e imputarle, desde 2003 el kirchnerismo reintrodujo el valor de la política como ámbito en el que decidir la economía y como herramienta para poner en discusión los dogmas impuestos por el neoliberalismo. Ambos dispositivos habían desaparecido casi desde el mismo comienzo del sultanato menemista, continuaron evaporados durante la gestión de la Alianza y obviamente el interregno del padrino no estaba en actitud ni aptitud para alterarlos. Fueron 13 años o más, si se toman los últimos del gobierno de Alfonsín, cuando quedó al arbitrio de las fuerzas del mercado, de un vaciamiento político impresionante. El país fue rematado bajo las leyes del consenso de Washington y la rata, con una audacia que es menester admitirle, se limitó a aplicar el ordenamiento que, por cierto, estaba en línea con la corriente mundial. También de la mano con algunos aires de cambio en ese estándar, y así se concediera que no le quedaba otra chance tras la devastación, la etapa arrancada hace 7 años, casi 7 años, volvió a familiarizarnos con algunos de los significados que se creían prehistóricos. Intervención del Estado en la economía a efectos de ciertas reparaciones sociales, apuesta al mercado interno como motor o batería de los negocios, reactivación industrial, firmeza en las relaciones con varios o algunos de los núcleos duros del establishment. Y a esa suma debe agregársele algo a lo cual, como adelanto de alguna conclusión, parecería que debe dársele una relevancia enorme. Es la suma, o resta según cada quien quiera ver, de acciones y gestos en el escenario definido como estrictamente político, desde un lugar de recategorización simbólica. Impulso de los juicios a los genocidas, transformación de la Corte Suprema, un enfriamiento subrayado con la cúpula de la Iglesia Católica, madres y abuelas resaltadas como orgullo nacional y entrando a la Casa Rosada antes que los CEO de las multinacionales, militancia de los 70 en posiciones de poder, ¿cómo no? En definitiva, y para repetir y ampliar, aun cuando se otorgara que este bagaje provino de circunstancias de época, sobreactuaciones, conciencia culposa, o cuanto quisiera arguirse para restarle cualidades a sus ejecutores, nadie, con sinceridad, nadie, puede refutar que se trató de una novedad política,
de un reingreso de la política. Las grandes patronales de la economía ya no eran lo único habilitado para decir y mandar. Hasta acá llegamos. Adelante de esta coincidencia que a derecha e izquierda podría presumirse generalizada, no hay ninguna otra. Se pudre todo, pero se pudre de dos formas diferentes. Una que podría considerarse natural y otra que es el motivo de nuestros desvelos, o bien de una ratificación que no quisiéramos encontrar. La primera, la natural, nace en el entendimiento de la política como un espacio de disputa de intereses y necesidades de clase y sector. Por lo tanto, la política es un terreno de conflicto permanente que ondula entre la crispación y la tranquilidad relativa según sean el volumen y la calidad de los actores que forcejean. Este gobierno, está claro, afectó algunos intereses muy importantes. Seguramente menos que los aspirables desde una perspectiva de izquierda clásica, pero eso no invalida lo anterior. Tres de esos enfrentamientos en particular, debido al tamaño de los bandos conmovidos, representan un quiebre fatal en el modo con que la clase dominante visualiza el oficialismo. Las retenciones agropecuarias, la reestatización del sistema jubilatorio y la ley de medios audiovisuales. Ese combo aunó la furia. Una mano en el bolsillo del campo, otra en uno de los negociados públicos más espeluznantes que sobrevivían de los 90, y otra en el del grupo comunicacional más grande del país, con el bonus track de haberle quitado la televisación del fútbol. De vuelta, no vienen al caso las motivaciones que el kirchnerismo tenga o haya tenido, y no por no ser apasionante y hasta necesario discutirlas, y no porque uno mismo no las discute, sino porque no son aquí el objeto de estudio. Es irrebatible que ese trío de medidas y algunas acompañantes desató sobre el gobierno el ataque más fanático de que se tenga memoria. Hay que retroceder hasta el segundo mandato de Perón, o al de Ilia, para encontrar, tal vez, algo semejante. Como entonces, aunque ahora potenciados por el papel aplastante que adquirieron, los medios de comunicación son un vehículo primordial de esa ira. Miren, quien les habla confiesa que solo la obligación profesional lo mueve a continuar prestando atención puntillosa a la mayoría de los diarios, programas radiofónicos, noticieros televisivos. No es una cuestión ya de intolerancia ideológica, sino de repugnancia, literalmente de repugnancia, por la impudicia con que se manipula la información, con que se inventa, con que se apela a cualquier recurso, con que se bastardea la actividad periodística hasta el punto de sentir vergüenza ajena. Todo abonado, claro está, por el hecho de que uno pertenece a este ambiente hace ya muchos años, desgraciadamente en un sentido, y entonces conoce los bueyes, y no puede creer, no quiere creer, que caigan tan bajo colegas que hasta ayer nomás abrevaban en el ideario de la rigurosidad profesional. Ni siquiera hablamos de que eran progresistas, que vaya si lo eran. Esta semana se pudo leer que los K son susceptibles de ser comparados con Galtieri. Se pudo escuchar que hay olor a 2001. Hay un límite, carajo, para seguir afirmando lo que el interés del medio requiere. Gente de renombre, además, que no se va a quedar sin trabajo, Gente, no toda, desde ya, de la que uno sabe que no piensa políticamente lo que está diciendo, a menos que haya mentido toda la vida.
Sin embargo, más allá de estas disquisiciones, todavía estamos en el campo de batalla natural de la lucha política, es decir, aquel en el que la profundidad o percepción de unas medidas gubernamentales y del tono oficialista en general dividieron las aguas con virulencia. Son colisiones con saña entre factores de poder. Los grandes medios forman parte implícita de la oposición, como alternativamente ocurre en casi todo el mundo, y no habría de qué asombrarse ni temer. Pero las cosas se complican cuando nos salimos de la esfera de estos tanques chocadores y pasamos a lo que el convencionalismo denomina la gente común.